¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos para América Latina en el 2025 con otro notable invitado, Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala, desde Ciudad de Guatemala. Sandino Asturias, una cálida bienvenida al programa. Gracias igualmente, Jorge. Sandino, 2025, ¿qué puede ser el impacto del presidente Trump, que ya a partir del 20 de enero asume entonces la Casa Blanca en Guatemala? Bueno, claramente hay algunos temas de interés de Estados Unidos que son además bipartidarios. No va a ser gran novedad incluir en la agenda de seguridad y en la agenda antimigrante uno de los desafíos que tenemos en la región, en Guatemala en particular, sobre el endurecimiento de las políticas antimigratorias de Donald Trump y lo que eso significa socialmente para Guatemala. Guatemala depende, su economía depende de los migrantes y el hecho de no tener la capacidad de proteger el derecho humano que tienen los migrantes de llegar al destino que ellos hayan escogido, significa una confrontación clara de visiones y de políticas. Trump ha tenido en su campaña electoral una retórica antimigrante, una retórica represiva, unas promesas de campaña de deportaciones masivas, lo cual significa claramente un empeoramiento de las relaciones con América Latina y sobre todo con los países que proveemos migrantes. Mientras se mantenga esta visión autoritaria, represiva, antiderechos y además hipócrita, porque Estados Unidos necesita esos migrantes para que funcione la economía nacional, estamos en un conflicto grave, serio, en relación a uno de los elementos centrales de la relación de los pueblos y de las sociedades, donde la migración es una de las formas y de los derechos fundamentales que tienen poblaciones para encontrar mejores destinos y sobre todo las mejores condiciones económicas. El hecho que el presidente Trump haya puesto esto en el eje de su campaña electoral y que va a tomar medidas como utilizar el ejército o endurecer las políticas antimigratorias, además de la amenaza y extorsión que ya ha sido tradicional contra México y Centroamérica para detener estos flujos migratorios, pues creo que estamos y tenemos que prepararnos. Creo que Guatemala se está preparando para enfrentar esta irracional política, esta política electorera, esta política antiderechos y que ha sido el baluarte de este periodo de Trump. Entonces, creemos que es un desafío social, es un desafío regional, porque no solo Guatemala provee de migrantes, México, Honduras, Salvador, Sudamérica, Haití, el Caribe. O sea, la migración es un fenómeno social que se debe atender de manera social. Entrar en esta dinámica de represión, de deportación, de exclusión, lo único que va a hacer es complicar mucho más nuestros escenarios económicos y sociales y no va a tener ningún impacto real en esta política que Estados Unidos pretende imponer. Entonces, igualmente América Latina está totalmente afectada por este cambio de administración en Estados Unidos ante el endurecimiento de estas políticas que va junto a otras económicas, a otras de carácter de poner aranceles, las guerras comerciales, la guerra con China, todo este fenómeno
va a afectar, definitivamente va a afectar nuestras economías, nuestras sociedades, porque vamos a ver una retórica mucho más dura. Pero además, en el caso de América Latina, va a haber un empoderamiento de los grupos de extrema derecha autoritaria, seguramente en Brasil con Bolsonaro, el presidente de Ecuador, varios países, Chile, Milei en Argentina, que ha sido el gran socio autoritario de Donald Trump. Entonces lo que vamos a ver es estos presidentes de extrema derecha, conservadores, antiderechos, tomando unas posiciones mucho más radicales, ya que Estados Unidos ahora será su aliado. Y nos toca el resto del continente enfrentar esta oleada conservadora y autoritaria con proyectos sociales, con proyectos de unidad latinoamericana, fortalecimiento de la CELAC, fortalecimiento de todos los organismos y las alianzas que se puedan construir para proteger migrantes como un elemento fundamental de lo que en corto plazo se enfrentará. Y tendremos una América Latina también, una América Latina progresista, enfrentando el fenómeno de este ataque y esta retórica conservadora antiderechos, que será lo que va a imponerse en los próximos años. Entonces es un desafío, Jorge, un desafío importante, pero un desafío que también nos desafía como sociedades organizadas, como gobiernos que necesitan generar políticas propias para poder enfrentar estas políticas, para poder tener bloques regionales que protejan la migración, los derechos humanos y no sucumbir ante la oleada que viene con Donald Trump. Esta, como tú dices, la retórica conservadora, para decirlo de otra manera, la retórica de la derecha. Hemos visto que en Miami suele escucharse esa retórica, entre comillas, conservadora, es decir, de derecha, que es una retórica binaria. O estás conmigo o estás en contra de mí. Y entonces, de Miami sale entonces quien va a ser el secretario de Estado, nada menos que Marco Rubio, que ha pregonado todo lo que pudo para derrocar a todos los gobiernos de izquierda en nuestra región, especialmente de Cuba. Y volviendo a tu país, a Guatemala, acá tenemos un presidente que ganó, un presidente que pregona, practica la socialdemocracia, Bernardo Arévalo, y que ya de antes de que se confirmara su triunfo, esa retórica binaria lo quiso descalificar. Ahora el tema de la justicia, como dice Cristina Kirchner, el partido judicial en vez del poder judicial no para de acosarlo. Con nueva llegada de Marco Rubio, esta ofensiva binaria de que como es socialdemócrata y no de derecha como tradicionalmente han nacido los gobiernos anteriores, incluso muy corruptos, en Guatemala le va a caer también otra ofensiva muy dura a Bernardo Arévalo y su gobierno. Seguramente. Es decir, aquí estamos reeditando tal vez épocas de la Guerra Fría. Todos estos personajes vienen de la narrativa de Guerra Fría, y justamente esto de crear el enemigo interno o el enemigo externo, es parte de estas narrativas autoritarias. Por lo tanto, ningún país se va a librar de que estas ofensivas y estas narrativas y estas acciones específicas que se pueden ir dando como parte de la política de la administración Trump tenga una afectación y un carácter agresivo, violento contra cualquier proyecto que no se someta a sus designios. Por eso es muy importante que en Guatemala podamos construir políticas nacionales propias y soberanas y aliarse con el pueblo. Creo que al final
el pueblo fue el que sostuvo, y sobre todo los pueblos originarios, fueron los que sostuvieron el golpe de Estado y todas estas acciones que se están haciendo desde el Ministerio Público y todas estas acciones que ahora se tratan de vincular con Donald Trump y con los trumpistas y con esta retórica y narrativa conservadora de extrema derecha autoritaria. Entonces, al gobierno y a la sociedad guatemalteca le queda resistir, tener políticas propias, tener una estrategia regional para enfrentar lo que viene y sobre todo la alianza con el pueblo originario es fundamental para enfrentar estos procesos. Van a ser años difíciles, pero en la medida que se dé esta comunión entre el pueblo, gobierno y progresismo, que es además lo que votó la población guatemalteca, un proyecto progresista, un proyecto de cara a la gente, de cara a los pueblos, de cara a los acuerdos de paz, pues en la medida que eso se pueda consolidar y construir, podemos enfrentar de mejor manera la relación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene que aprender a respetar a América Latina y en la medida que América Latina esté unida, tendrá que respetarlo, aunque afecten sus propios intereses, que ya sabemos perfectamente cuáles son. Sandino, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sandino Asturias directamente desde Ciudad de Guatemala sobre las perspectivas para América Latina en el 2025. Sandino, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Ya regresamos. Continuamos hablando con Sandino Asturias directamente desde Ciudad de Guatemala. Sandino, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Estamos hablando de las perspectivas en el 2025 para América Latina con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Sandino, acá tenemos una América Latina que, por un lado, aumenta el número de gobiernos, de presidentes, de líderes progresistas, y por otro lado aparecen algunos playas de desembarco como Ecuador y como Argentina, con Milei y con Noboa, que Estados Unidos ya piensa instalar una base militar nuevamente en Ecuador. En Argentina Milei le abre las puertas de par en par para que eventualmente en el sur hagan eso. ¿Cuánto estarán jugando estos personajes, el Bolsonaro, Boluarte, etcétera, etcétera? Incluso tu vecino, estamos hablando de Bukele, para de alguna forma ser las puntas de lanza de Donald Trump. Sí, digamos, lamentablemente, tal vez hay que empezar por el desastre y el fracaso de los demócratas en esta elección, y que tiene que ver mucho por la pérdida de confianza, porque más hay que analizar el resultado electoral como la pérdida de confianza del voto duro de los demócratas, y más bien perdió los demócratas más que ganó Trump. Trump sacó básicamente los mismos votos, pero la decepción de la política exterior e interior de Estados Unidos es dramática. La traición a principios fundamentales de los demócratas en relación a la política exterior, el genocidio de Israel en Gaza y el apoyo incondicional al mantenimiento de estas guerras absurdas, y además la traición real de, lo decía Sanders, a la clase trabajadora estadounidense. Pues esto
nos da como resultado este fenómeno que no es el triunfo, lógicamente, del proyecto Trump, sino es el fracaso del proyecto demócrata. Y esto tiene la misma consecuencia que Argentina. En Argentina no es que el proyecto Milei sea el proyecto popular, sino fue el voto de castigo contra el partido de gobierno quien lleva a Milei a la presidencia. Y algo parecido con Noboa. Las derechas se fortalecen a partir del fracaso de los gobiernos que no gobiernen de acuerdo a las políticas sociales y el respaldo social. Todo lo contrario, el caso de México, que se fortalece el proyecto progresista de Morena y la continuidad de Claudia Sheinbaum, que profundiza justamente un gobierno de cara a la gente y en beneficio de la sociedad. Entonces tenemos justamente estos gobiernos de extrema derecha, anti-Estado, anti-reglas de Estado de Derecho, anti-educación. O sea, realmente un momento histórico muy triste para estos países, muy triste para Argentina, muy triste para Ecuador, muy triste que los gobiernos progresistas no estén creciendo ampliamente a partir del fracaso de la derecha neoliberal conservadora y autoritaria. O sea, estamos en el momento histórico donde estos procesos deberían seguirse consolidando y ampliando. Entonces, la llegada de Donald Trump, que era importante decir por qué llega Donald Trump, el fracaso de las políticas internas y externas de los demócratas, lo que hace es darle un respiro a esta extrema derecha neoliberal, fascista, autoritaria, donde de alguna manera pone hoy en la correlación de fuerza continental a estos pequeños grupos de extrema derecha antiderechos al frente de algunos países y que seguramente serán aupados, protegidos por Donald Trump, Marco Rubio y todo este grupo de personas que su retórica y su narrativa es la de imponer un modelo primero Estados Unidos, un modelo antiglobal, un modelo económico de castigo y de guerra comercial a sus competencias cuando creían en el libre comercio. O sea, estamos frente al final, yo sí lo percibo así, de un Estados Unidos en decadencia. Creo que lo que nos refleja esta elección es la decadencia de Estados Unidos, la decadencia de este imperio, y que el resultado en América Latina será complejo, difícil para poderlo enfrentar. No estamos enfrentando políticos, estamos enfrentando millonarios que se creen los dueños del mundo y que su visión del mundo es totalmente diferente a la política, incluso a la política de derecha tradicional. Aquí estamos pasando una línea muy delicada, muy peligrosa, donde la construcción del enemigo, y eso me parece muy importante, es grave para la sociedad. Si el enemigo de Estados Unidos es el migrante, si el enemigo de Estados Unidos es la migración, que además de que la necesitan, la criminalizan, lo que va a producir es un fenómeno global antimigrante, antisociedad, anti-América Latina, con un gran desafío y con un gran problema para los países de América Latina. O sea, sí creo que debe reconfigurarse las relaciones continentales, la CELAC. Creo que es un momento muy importante para la CELAC, para la Alianza de Puebla. O sea, estos organismos internacionales que han pervivido sin Estados Unidos, sin la intervención de Estados Unidos, y poder construir políticas sociales, políticas regionales que enfrenten, por un lado, las políticas regresivas de Estados Unidos y por otro lado, el apoyo social a sus sociedades, a sus pueblos.
O sea que tiene que haber también una conciencia colectiva de que el desafío que representa la actual administración representa una oportunidad también como países. ¿Cómo vamos a trabajar conjuntamente como región para enfrentar el tema migratorio, para enfrentar las masivas deportaciones que se anuncian? ¿Cómo vamos a enfrentar como sociedades, como gobiernos, estos desafíos para poder tener y construir nuestras sociedades sin depender de Estados Unidos y sus políticas? La reflexión final es, en la medida que podamos tener la capacidad de construir políticas soberanas propias que defiendan sus intereses cada uno de los países, entonces podemos enfrentar de mejor manera las políticas agresivas desde Estados Unidos. Un tema que me interesa, tu punto de vista, Sandino, es lo que muchos analistas observan que sucede en América Latina. Llegan líderes a través del voto popular al gobierno, pero nunca llegan al poder, porque el poder sigue en manos de la derecha o la ultraderecha. Y entonces acá surge el fenómeno del lawfare, es decir, de la guerra judicial permanente que ya ha sacado de circulación, como tú sabes muy bien, a Lugo, a Lula por 580 días, que lo encarcelaron, a Cristina, que en este momento sigue azotada, a Dilma, estamos hablando de Correa, de Jorge Glass, de Castillo en el Perú, siguen, por lo menos AMLO sigue diciendo que él lo tenían acorralado, con Petro, que no paran de intentar derrocarlo. ¿Cuán grave es y cuán grave puede llegar a ser en este 2025 esta ofensiva imparable? Tuviste que en el caso también de Evo Morales, no solamente que ya le pasó antes, ahora le vuelven a sacar todas las tarjetas para otra vez desde desacreditarlo. La próxima etapa es encarcelarlo. ¿Cuán presente está este fenómeno y cuánto daño le hace a América Latina que, como dice Cristina Kirchner, que el Poder Judicial pasa a ser el partido judicial a servicio de los grandes intereses? Y Guatemala está en el centro de esa polémica también. O sea, creo que la reflexión, esta es una estrategia de estos mismos grupos. O sea, estos mismos grupos en Guatemala, desde el Ministerio Público, están haciéndole guiños a Trump, que somos como tú, porque también en Estados Unidos lo están pasando. Entonces, sí creo que es esa estrategia continental para poner a la justicia al servicio de la población y al servicio de la democracia es un desafío pendiente. Creo que los gobiernos que gobernaron nuestros países no pudieron tomar el control del Poder Judicial. Yo creo que ahora las experiencias que estamos teniendo de democratizar la justicia, de llevar a otros mecanismos de que la justicia no puede ser instrumentalizada como herramienta de persecución política. Eso lo está viviendo y lo ha vivido América Latina porque esta estrategia de estos grupos de extrema derecha tienen como prioridad tomar el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial es una de las estrategias del control de la extrema derecha en nuestros países, porque ellos no son víctimas de sus propias estructuras. Solo se criminaliza, en caso de Guatemala, a Arévalo, en el caso de Bolivia, a Evo, a Cristina, a todos los presidentes progresistas son los que se persiguen por la vía de esta dominación y estructuración de utilizar la justicia como un partido político de extrema derecha. Entonces, ese también es un desafío que tenemos que enfrentar, porque esa es parte de la estrategia. La estrategia, a nosotros le llamamos aquí el pacto de corruptos, le llamamos aquí la cooptación del sistema de justicia, no es la cooptación solo para la corrupción, es la cooptación
para el dominio de la justicia al servicio de intereses particulares, al servicio de la impunidad, al servicio de los poderes fácticos, al servicio de las oligarquías. O sea, no es que se volvieron un poder aparte, el poder judicial. Son parte de la estructura de corrupción, son parte de la estructura criminal para debilitar a los movimientos progresistas. Eso está claramente documentado y claramente vivido en los países de América Latina. Y es un desafío enorme porque al mismo tiempo se exige Estado de Derecho, independencia de poderes, pero siempre y cuando a ese Estado de Derecho los beneficie a los dueños del país y a las oligarquías. Si no es así, entonces no hay Estado de Derecho. Entonces, es muy importante y es el desafío, uno de los desafíos principales que tiene Arévalo, es cómo retomamos el control del Poder Judicial al servicio de la población, al servicio de los derechos humanos, al servicio de la gente, y no permitir que la criminalización de luchadores sociales, de periodistas, de columnistas, de operadores de justicia, sean los que dominen y sean los que persigan estas estructuras criminales paralelas. Entonces, me parece excelente la reflexión de que es el gran desafío que tenemos en América Latina, además del control político que debemos tener las fuerzas revolucionarias de izquierda y progresistas en América Latina, también en tener el control de los organismos judiciales para que de verdad sean organismos independientes y que estén al servicio de la población, no al servicio de los intereses de las extremas derechas fascistas. Sandino Asturias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gran gusto, Jorge.